placer para nosotros contar con el segundo ponente del día, el profesor doctor Dino Carlos Caro Coria, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg, Alemania. Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 95 hasta el 2018. Ha sido docente en la Academia de la Magistratura, en la Universidad de Lima y múltiples otras universidades a nivel nacional. Especialista en compliance en Madrid, miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal de 2003 a 2004 y cuenta con definitivamente muchos más logros que permiten que sea un destacado profesor que tiene la autoridad para exponernos de estos temas, quien en esta oportunidad nos compartirá el tema de persona jurídica, proceso penal y nemo tenetur. Sin más que decir, doctor Dino Carlos Caro Coria, extenderle el saludo de parte del taller de especialización en ciencias penales. Estamos atentos a su exposición, doctor. Bien, muchísimas gracias a los organizadores, especialmente al taller de especialización en ciencias penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Como ha dicho el profesor Bernardo Feijó Sánchez, para mí también es un gusto, un honor, un placer acompañarlos. Y en esta ocasión, celebrando, ¿no?, los 15 años de funcionamiento, de fundación del taller, los felicito, enhorabuena y que sean no solo 15 más, sino muchísimos más. Vamos sobre el tema. Se me ha invitado para tratar de hablar de manera muy puntual en relación a la problemática relativa al nemo tenetur y la persona jurídica. Este es un tema escasamente estudiado acá en el Perú. Es un problema que ya ha recibido algunos tratamientos por parte de la doctrina española, la doctrina alemana, europea en general, y bueno, en los Estados Unidos también, porque el problema surge en torno a la posibilidad de extender o no a la persona jurídica el derecho a guardar silencio. Es decir, el nemo tenetur se ipsum prodere, que es una garantía prevista en la mayoría de constituciones como una garantía para el imputado en el proceso penal, es algo que se reconoce unánimemente a la persona natural. Sin embargo, la pregunta es si la persona jurídica puede también tener este derecho, ¿no? Y la persona jurídica frente al derecho penal puede tener varias posiciones o varias posturas o situaciones o relaciones jurídico-procesales, ¿no? Empezando por la persona jurídica como agraviada, la persona jurídica víctima, siguiendo por la persona jurídica como imputada civil, es decir, el tercero civilmente responsable, siguiendo por la persona jurídica que puede ser pasible de las consecuencias accesorias del 105 del Código Penal, este fenómeno raro que todavía tenemos en la legislación, este híbrido, ¿no?, heredado de los textos españoles de los años 80, y hasta llegar a nuestra vigente ya ley 3424 de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que no es otra cosa para mí que una ley de responsabilidad penal, como ya he dicho en varias ocasiones y en varios foros. Ahora, de todas estas opciones, de todas estas relaciones jurídico-procesales que se pueden tejer o entender con la persona jurídica, la relevante para mí es cuando la persona jurídica está imputada, está imputada. Y técnicamente ello solo correspondería al caso de la aplicación de la 3424, la Ley de Responsabilidad Administrativa Penal de la Persona Jurídica, y por extensión, pienso yo, también debería de regir para los casos en que la persona jurídica es imputada bajo los términos del 105 del Código Penal, es decir, la consecuencia accesoria, que aunque no se trate de efectos que en estricto podríamos llamar punitivos, estamos hablando de una consecuencia administrativa de la pena. Y como tal, merece también un tratamiento similar. Ahora, como sabemos, estas consecuencias accesorias acá en Perú han tenido poco éxito, ¿no? Fueron implementadas en el Código del 91, emanadas del anteproyecto de Código Español del año 83, también aparece en la Ley Penal Tributaria, en la Ley Penal Aduanera, se recogió también como norma especial en la Ley Penal de Lavado de Activos, pero se derogó con la 3424 porque cuando se trata de lavado de activos ya no se va a imponer una consecuencia accesoria, sino se va a imponer los efectos de la Ley 30.424.
También aparece en la ley 30.077, criminalidad organizada. Recordemos, por ejemplo, que la Fiscalía, en el caso de Fuerza Popular, ha solicitado en la acusación la aplicación de esta consecuencia, concretamente la consecuencia de disolución. Muchos años, ¿no? Estamos hablando del 91 al día de hoy, 30 años de vigencia del Código Penal y la ley ha sido escasamente aplicada. Ha habido una escasa aplicación jurisprudencial. Acá algunos ejemplos, ¿no? El Acuerdo Plenario 7 del 2009, que estableció con carácter general, porque no resuelve un caso concreto, que el fundamento de la consecuencia accesoria es la peligrosidad objetiva de la cosa. Esto es algo muy similar a lo que pasa con el comiso. Y esto vinculado a lo que ya la doctrina ha zanjado desde hace mucho tiempo, es decir, la deficiente administración del riesgo penal corporativo, ¿no? Ejemplo de sentencias ya específicas, el caso Utopía, el caso Crucillad, el caso Binestrat, o el caso de una empresa, digamos, minera que se llama Cauda de Loza, ya no existe, que se le impuso incluso la medida anticipada, que es una suerte de medida cautelar que prevé el Código Procesal Penal, cuando una persona jurídica podría ser sancionada, entre comillas, o imputada por el artículo 105. Ahora, ¿qué ha hecho la Corte Suprema? La Corte Suprema peruana, en la casación 864-2017, que proviene de la Sala Penal Nacional, sentencia del 21 de mayo del 2018, ponente San Martín Castro, estableció que el fundamento, ¿no?, del decomiso y de las medidas contra las personas jurídicas, concretamente el 105, la consecuencia accesoria, es ese tal estado de desorganización que ha propiciado y favorecido la comisión del hecho por la persona física. Es decir, la persona jurídica no ha tomado medidas de prevención, ¿no?, para evitar que la persona física pueda cometer delito, y esto se le suele denominar, siguiendo a Tiedemann, ¿no?, defecto de organización o defecto organizativo. Y en el caso concreto que analiza la Suprema, dice que todo esto fue posible porque la persona física no tenía, la persona jurídica, perdón, no tenía incorporado mecanismos internos de control, protocolo de seguridad en el ámbito de su negocio con terceros, o modelos de prevención adecuados y idóneos. Concluye la Corte tipo un obiter dictum que la determinación de tal defecto de organización se examina a partir de la existencia de estos programas. ¿Qué programas? Los programas de cumplimiento, ¿no? Si legalmente están impuestos, como en el caso de las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas, concretamente con referencia a la ley 3424. Hasta acá entonces, en la jurisprudencia está claro que la consecuencia accesoria está motivada en el defecto organizativo y este defecto organizativo está asociado a la falta de compliance, a la falta de estos programas de prevención. Lo ha dicho ya la Corte Suprema y obviamente la doctrina. Ahora, si vamos a la 3424, que es el otro modelo, yo dije que esto que estábamos discutiendo aplicaba en dos ámbitos, ¿no? 105 y 3424. No hay tiempo para explicar los alcances de la ley, pero sí para expresar lo más importante, ¿no? La ley establece tres condiciones para que se aplique estas sanciones. Ahora sí, sanciones, ya no son consecuencias accesorias, sino sanciones, ¿no? Sanciones a la persona jurídica. Y esto ya lo he trabajado en varias ocasiones, varios foros, publicaciones. Los requisitos de la ley son tres. Uno, el hecho de conexión, el delito de la persona natural, no cualquier persona natural, sino del círculo de autores, los delitos previstos en la ley, ¿no?, lavado, etcétera. Y el círculo de autores, tres niveles, ¿no? Autores que están en el nivel de la alta dirección, representantes, directores, gerentes, administradores. La más media, nivel 2, los empleados delinquiendo con consentimiento o, o bajo órdenes del grupo 1. Y la opción 3 es los mismos empleados del grupo 2, pero delinquiendo en contra de las órdenes o sin conocimiento del grupo 1. Bueno, ese es el requisito 1, hecho generador, hecho de conexión. El requisito 2, el beneficio para la persona jurídica. Y el requisito 3, la faz negativa, ¿no?, que es el no comply, ¿no? Es decir, que estos hechos, el delito cometido por la persona natural según el requisito 1, el hecho de conexión, tiene que haber sido cometido gracias a, muy bien, o favorecido por la inexistencia, ¿no?, o el incumplimiento de estos deberes de dirección y supervisión, es decir, la ausencia de un modelo eficaz de prevención de delitos relevantes, ¿no? Entonces, esas son las tres condiciones para poder sancionar a la persona jurídica. Ahora, yendo ya a lo procesal, que es
lo que atañe a mi conferencia, ¿no? La carga de la prueba. Si queremos simplificar esto entonces, ¿qué debe probar el Ministerio Público? Debe probar el hecho de conexión, es decir, la conducta de la persona natural, el beneficio para la persona jurídica, y tres, la inexistencia, ¿no? Ese sistema de cumplimiento, o si existiera, que este no fue efectivo. Algunos plantean acá recurrir a la noción de carga dinámica de la prueba. Quien tiene el incentivo para aprobar o quien lo puede hacer de forma más barata debe de hacerlo. Y en este caso el incentivo lo tiene la persona jurídica. No es imaginable un fiscal allanando una empresa pidiéndole su programa de cumplimiento. La empresa tiene el incentivo para entregarlo porque si lo entrega y lo acredita, podrá merecer o una reducción o una exclusión de responsabilidad. ¿Qué debe de probar la defensa para la persona jurídica? Que no hay hecho de conexión, es decir, que la persona natural no cometió delito, o que la persona natural sí cometió delito, pero el delito fue cometido en beneficio de la propia persona natural o de terceros, no de la empresa o de la persona jurídica. Segundo, de probar la faz negativa de la tipicidad corporativa, la preexistencia de un programa de cumplimiento efectivo, ¿no? Es decir, que la persona natural defraudó el sistema de cumplimiento, como en el caso famoso Morgan Stanley, que ya por razones de tiempo no se podrá comentar. Entremos ahora a la materia, ¿no? Frente a este panorama, ¿cómo funciona la no autoincriminación? Si pensamos en el individuo, muy bien, el problema tiene que ver en la posibilidad de extender los fundamentos del nemo tenetur reconocido unánimemente para la persona natural, extenderlo a la persona jurídica. ¿Es eso posible? Ese es el problema. ¿Cuál es el fundamento del nemo tenetur? En verdad, el fundamento histórico es el inquisitivo, ¿no? La tortura. La tortura era un medio de prueba para obtener la prueba, ¿no? La confesión. La confesión era la prueba por excelencia, ¿no? Entonces se torturaba a las personas para que confiesen. Se les dejaba de torturar una vez que confesaban, y si confesaban se les podía imponer ya la pena, la sanción, que podía ser prisión, corte de una extremidad o eventualmente la muerte, ¿no? Pena de muerte, el ajusticiamiento, ¿no? Si la tortura había provocado una confesión rápida, la muerte era rápida, y si no, la muerte era pública y larga, es decir, había toda una agonía, lo que hoy día llamaríamos crueldad, ¿no? Exceso de dolor con la finalidad de motivar a que esto no vuelva a suceder a futuro, una suerte de mensaje preventivo general, ¿no? ¿Qué ha dicho el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? ¿Qué ha dicho, fíjense ustedes, el Consejo Ejecutivo? En una resolución administrativa del 2014 dijo, ¿no?, que el reconocimiento de la libertad de declarar y el derecho a la no autoincriminación, nadie está obligado a declarar en su contra, se tiene que no se puede utilizar ningún medio violento para obligar al imputado a declarar, prohibiéndose cualquier manipulación física o psicológica vulneradora de su conciencia. Eso implica las neurociencias, ¿no? No hay tiempo para hablar de eso, pero eso implica también la neurociencia. B, no se puede exigir juramento o promesa de decir la verdad. Claro, no estamos ante un confesionario, ¿no? Esto no es un tema religioso, un tema legal. C, se prohíben las preguntas capciosas durante el interrogatorio. D, la facultad de mentir pertenece en el ámbito personal del imputado si lo considera interés para su defensa. Muy polémico y sobre eso volveré en un momento. La facultad de mentir. E, la facultad de declarar cuantas veces el imputado entienda pertinente debe ser protegida. Y F, el imputado tiene el derecho a guardar silencio, simplemente no declarar. Claro, gran polémica hay alrededor del punto D, ¿no? La facultad de mentir. Algunos incluso hablan de que el imputado tiene derecho a mentir. Yo no estoy tan seguro de si podamos hablar de derecho, sino más bien de una facultad, en el sentido siguiente, ¿no? Si nosotros habláramos de un derecho, tendríamos que precisar si es un derecho subjetivo, y por lo tanto es un derecho que puede ser exigible ante las autoridades. Oye, yo tengo derecho a mentir, déjenme mentir. Yo no lo veo así, ¿no? Yo en lo particular prefiero hablar de que esto es una potestad. Una potestad no es un derecho exigible, es algo que yo puedo hacer sin consecuencias, que es diferente. No es que yo tenga el derecho a mentir, porque del derecho a mentir se podría, digamos, podría emanar como corolario que tengo el derecho a engañar a las autoridades, ¿no? Tengo el derecho a cometer fraude, ¿no? Y yo creo que la cosa no está planteada en esos términos. El planteamiento correcto para mí es, yo tengo la potestad, y la potestad la diferencia entre potestad y derecho no es formal, no es gramatical, no es de letras, ¿no? Un derecho es exigible, la potestad
no es exigible. Lo único exigible que puede emanar de esa potestad es que yo no tenga consecuencias negativas. Pero no es que yo pueda exigir ante las autoridades el ejercicio de mi derecho a mentir. Esto es una cuestión ya para una discusión bastante más amplia, pero en todo caso, los puntos tienen que ver con la posibilidad de extender todo esto hacia la persona jurídica. En el caso de la persona natural, entonces, esto puede implicar guardar silencio, como ya se dijo, derecho a mentir o potestad, y hablé de eso, y ya extendámoslo más allá, ¿no? Vamos un poco más allá hacia lo que no ha dicho el Poder Judicial, que en verdad esto es una esencia de lo que la doctrina defiende, lo que defiende el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema en algunos fallos, pero vamos a cuestiones que no están tan tratadas, ¿no? El derecho a guardar silencio puede implicar, estamos hablando de individuos, la no entrega de documentos. La fiscalía te requiere la entrega de documentos para una pericia. Dígame, señor, voy a hacer una pericia contable, entrégueme su documentación contable, financiera, etcétera. ¿Incluye tu derecho a guardar silencio, a no declarar o no autoincriminarte la no entrega de documentos? Yo pienso que sí, ¿no? Porque estamos hablando de que nosotros no tenemos por qué contribuir con la fiscalía en la entrega de información que pueda servir para incriminarte, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de documentos virtuales, datos, ¿no? Deme el password. El policía te detiene y te dice, deme el password de su celular, los 6 dígitos, ¿no? Del iPhone o del sistema Android, ¿no? Deme el password. Eso es autoincriminarte y desde mi punto de vista no hay ahí la posibilidad de obligarte. Oye, que no me des el password, pero te voy a obligar a que tu cara esté frente al móvil para poder desbloquearlo. Eso también implicaría un tratamiento contrario al Nemo Tenetur. O el tema de las huellas dactilares, ¿no? Te obligo a tomarte las huellas dactilares o te obligo a, digamos, usar tu huella dactilar para desencriptar un determinado mecanismo que tiene información tuya. ¿Incluye el Nemo Tenetur la destrucción de documentos impresos, informáticos, mails, mensajería instantánea? ¿Puedo yo borrar mi WhatsApp? ¿Puedo yo borrar mis correos electrónicos? Y en el caso de los tejidos y fluidos, ahí está en regulación expresa, ¿no? Por ejemplo, si tú, digamos, te resistes o no pasas el dosaje etílico, eso hasta puede ser delito, ¿no? Según la ley peruana, pues es resistencia a la autoridad, ¿no? Y eso puede estar reñido con el Nemo Tenetur, ¿no? Son temas acá en el Perú escasamente trabajados, poco discutidos y sobre los cuales las soluciones son, digamos, bastante diversas, ¿no? No voy a hablar tanto de eso porque voy a dedicarme más a la cuestión de las personas jurídicas. Otra opción, ¿no? Otra cuestión, entrega de información falsa, ¿no? La persona jurídica en el ejercicio de su derecho a la no autoincriminación tiene la potestad de entregar información falsa. Eso podría ser calificado como obstrucción a la justicia, podría ser calificado como supresión, destrucción o ocultamiento de documentos. Se puede penalizar la no contradicción. Por ejemplo, hay un desbalance patrimonial, la fiscalía te lo imputa con una pericia y tú no contestas. Simplemente dices, señor, no voy a refutar. Entonces, ante el desbalance patrimonial y tu silencio, que es algo que podría pasar en caso de enriquecimiento ilícito, delito tributario, lavado, o lo que la SUNAT denomina incremento patrimonial no justificado, ante ese silencio se te puede incriminar. El no contradecir puede, digamos, el tipo penal sancionar la simple no contradicción. Son temas, nuevamente repito, sobre los cuales poco se ha hecho y poco se ha trabajado. Voy entrando al tema importante, ¿no? Que es el tema de la no autoincriminación corporativa. A ver, primero, ¿no? El artículo 93.1 del Código Procesal Penal dice que la persona jurídica incorporada en el proceso, en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza a la vez de todos los derechos y garantías que el Código le concede al imputado. Es decir, la persona jurídica tiene el tratamiento del imputado. La persona jurídica, para todo lo relativo a sus derechos e intereses, uno de ellos es ser condenado, ¿no? Ser condenado, ¿no? Ser sancionado, ¿no? Sufrir una consecuencia accesoria, ¿no? Sufrir una pena de las de la 3424, ¿no? Goza de todos los derechos
del imputado. Y el imputado tiene derecho a la no autoincriminación, por lo tanto, digamos, por lo menos en la literalidad, no tenemos inconveniente alguno en sostener que la persona jurídica sí tiene un derecho a guardar silencio, sí tiene derecho al nemo tenetur, y no hay en principio algo que pueda bloquear esa posibilidad interpretativa. Más aún porque la regulación establece mecanismos para superar las incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, el representante imputado, ¿no? Eso es algo que está prohibido. Si el imputado es a la vez el representante de la persona jurídica, él no puede representar a la persona jurídica en el proceso penal. Lo prohíbe el artículo 92.1, y a la vez el representante, que no puede ser un imputado, declara por y para la persona jurídica, dice la ley. Es decir, no declara por cuenta propia, declara por y para la persona jurídica, con consecuencia para la persona jurídica, no para él. ¿Cómo se ha tratado esto en Estados Unidos? De modo tajante, en Estados Unidos, las entidades no pueden invocar esta garantía. En el caso Wilson versus US de 1911, un caso antiguo, en base a Hale versus Henkel, un caso de 1906, la Corte Suprema argumentó que las personas jurídicas, en cuanto a creación del Estado, gozaban solo de los derechos que éste consentía en conceder, cual precisamente no era el caso del privilegio contra la autoincriminación, contexto en el cual se le asignó especial importancia a la larga tradición de poderes de fiscalización del Estado sobre personas jurídicas. Otro caso, ¿no? El caso US versus White, 1944, se agregaron consideraciones históricas, ¿no?, sobre el significado radicalmente personal, equivalente a la prohibición de la tortura de este privilegio. Es decir, en Estados Unidos, si la persona jurídica quiere acogerse a este derecho, lo más probable es que eso sea interpretado como un caso de obstrucción a la justicia. El caso Arthur Andersen, un caso ya más reciente de los años 2000, revela esa posibilidad, ¿no? No entregó información respecto de un cliente y la fiscalía, el prosecutor, le imputó obstrucción a la justicia, fue condenado Arthur Andersen en primera instancia, en segunda instancia se anuló la condena, nunca hubo un nuevo juicio, no se le absolvió, se anuló la condena, nunca hubo un nuevo juicio porque ya no había empresa, la empresa estaba destruida, la empresa ya había quebrado, ya había, digamos, dejado de funcionar porque con la condena de primera instancia ya la empresa quedaba prohibida de firmar auditoría. Entonces, todo el core business, todo el negocio sencillamente ya no existía. En el derecho alemán, ¿no?, el Tribunal Constitucional expresamente ha negado esta posibilidad, el Bundesverfassung, en el año 97, ¿no?, con base en que los derechos fundamentales basados en cualidades, formas de expresión o relaciones privativas de las personas naturales no son traspasables a las personas jurídicas, cuanto a construcciones del ordenamiento jurídico, lo que concreta luego explicando cómo el nemo tenetur se funde en la dignidad humana. Aunque si bien la Corte alemana siembra dudas cuando termina enfatizando las particularidades del derecho contravencional, lo que precisamente lo diferencia del derecho penal, como una forma de decir que esto podría tener alguna eficacia en el derecho sancionador. Suiza, Código Procesal, ¿no?, primer Código Procesal con vigencia nacional para todos los cantones, que existe del 2011. En el 110 no se hace cargo del estatus de representante de la persona jurídica, pero esto se desprende del numeral 175H, ¿no?, que le atribuye tanto al que ha sido designado representante como a quien podría serlo en la calidad de persona con información, ¿no? El Auskunftspers, esta persona con información, entonces se le va a proteger. Es decir, no hay un derecho a la no autoincriminación, pero se protege a la persona que representa a la empresa. ¿Qué persona? La persona con información. Una categoría propia del derecho suizo, ¿no?, corresponde a las personas que, si bien poseen información sobre los hechos, se encuentran en una situación objetiva de conflicto al declarar, lo que las hace inmediatamente menos creíbles, como un testigo susceptible de tacha, al punto que no están obligadas a declarar ni a entregar objetos sin que puedan ser compelidas a hacerlo, si no se les puede obligar. Y si declaran, estas personas con información deben hacerlo en los mismos términos que el imputado, es decir, pueden guardar silencio. El mismo artículo 175H destina esta calidad también a los empleados de la empresa, o del o la representante. Es decir, si el representante es una empresa que a la vez representa a otra empresa, los empleados del representante están también cubiertos. La calidad de persona con información, ¿quiénes son, no? A quien ha sido designado o podría ser designado como representante de la empresa en un procedimiento penal,
dirigido contra la empresa, así como sus empleadas y empleados. Es decir, quien representa a la empresa está protegido como bajo la calidad de persona con información. España, ¿no? Por ejemplo, en la doctrina para Del Moral García, la persona jurídica puede desatender los requerimientos, ¿no?, que se le efectúen para entregar documentación, no siéndole exigible que la proporcione, ¿no?, sin perjuicio de que esa negativa provoque la necesidad de un registro de pesquisa. Es decir, claro, la empresa no está obligada a entregar, pero el fiscal puede pedir una orden de allanamiento, de cerraje, incautación de bienes, ¿no? La misma línea Sánchez Vera, Gómez Treyes, José Manuel Maza Martín, el juez supremo, incluso se sostiene que si esa persona jurídica fuese invitada a emitir cualquier información sobre los hechos objeto de acusación, podría deformarlos, ¿no?, omitirlas con circunstancias que le son favorables, o pura y llanamente negarse a formular cualquier manifestación. Por último, no tendría sentido que el derecho le dé a la persona jurídica la potestad de no declarar o no proporcionar información sobre los hechos, pero este pudiese ser burlado llamando como testigos a cualquiera de los miembros de los órganos directivos, no imputado y exigiéndole juramento, ¿no?, que es lo que podría pasar, digamos, en el modelo suizo, y el modelo suizo ha pensado en cómo solucionar esto calificándolos como personas con información, ¿no? Algunas sentencias del Tribunal Supremo, la sentencia 277 de 2018, 8 de junio, en el caso No, ¿no?, establece que el hecho de no obligar a una persona a aportar documentación que le incrimine, en alusión a lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo, debe ser extrapolable al derecho penal español, que además incorpora la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, igual razón, igual derecho. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Esta línea viene a decir que el derecho de una persona física y o jurídica a no incriminarse presupone que las autoridades logren probar su caso sin recurrir a pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos de presión en contra de la persona investigada. Así la sentencia del Tribunal Europeo, el 3 de mayo de 2001, caso JB versus Suiza, y del 8 de febrero del 96, caso John Murray contra el Reino Unido, o la sentencia de la Unión Europea, sala primera, 25 de enero del 2007. Ahora, ¿qué hay acá en el Perú, no? Acá en el Perú, en consecuencia, al no tener un marco regulatorio, las preguntas siguen sobre la mesa. ¿La empresa puede ser obligada o no? Desde mi punto de vista, el nemo tenetur debe de reconocerse a la persona jurídica. La persona jurídica tiene un derecho al nemo tenetur por imperio del 93.1 del Código Procesal Penal. Sin embargo, hay que diferenciar. Y yo creo que la diferenciación, que es la que se establece en la doctrina, es en esencia correcta. Primero, si se trata de documentación que pueda incriminar a la persona jurídica, esta no se puede exigir. Sí podría exigirse a la persona jurídica aquellos documentos que esté obligada a custodiar. Por ejemplo, la regulación tributaria obliga a la persona jurídica a custodiar documentos contables, documentos bancarios por un periodo de tiempo. Entonces, si hay un allanamiento o registro y la persona jurídica se resiste a entregar esta información, eso no estaría cubierto por el nemo tenetur. Si hay un allanamiento y registro y la persona jurídica no quiere entregar determinada información que no está obligada a custodiar, digamos, ha destruido información que no está obligada a custodiar, esto sí estaría amparado por el nemo tenetur. Entonces, la línea tiene que ver con las obligaciones previas al derecho procesal y al derecho penal. Si la persona jurídica conserva información que está obligada a custodiar, esta información no podría ser negada a las autoridades y las autoridades tendrían cómo recibir. De lo contrario, podrían usar los apercibimientos correspondientes como los allanamientos, etc. Termino con este detalle, acá y acá. La ley 3737 establece mecanismos de colaboración eficaz empresarial, ¿no?, colaboración con la justicia, ¿no? Es decir, prevé, por ejemplo, que las empresas que se acogen al régimen de la lista 1, lista 2 o lista 3 sean personas que hagan una declaración de colaboración con la justicia permanente, ¿no? La pregunta es, ¿esto viola el nemo tenetur, esta obligación legal? Segundo, ¿no?, la información sobre los empleados fuera de la ley, ¿no? Por ejemplo, el James Memorandum en Estados Unidos obligaba a las empresas que cerraban acuerdos con el Departamento de Justicia a entregar información sobre los autores. Por eso Odebrecht, en el acuerdo del 2016,
ha tenido que asumir el deber y obligación de colaborar con la justicia de los 11 países donde incurrió en corrupción según su declaración. Lograr el compromiso de los empleados a colaborar con la justicia como parte de un acuerdo de colaboración eficaz empresarial, que eso es algo que exige ahora la ley. Es violatorio de, recordemos que Odebrecht, por ejemplo, cerró un acuerdo de colaboración corporativa. Colabora la empresa, pero también su grupo de empleados. Entonces, debe la empresa entonces ocuparse como parte de sus deberes, que no solo ella colabore, sino también sus empleados. Son temas que están servidos sobre la mesa para la discusión. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo atento por si hubiera alguna pregunta o cuestión que se quiera plantear. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Dino Carlos Caro Coria. Excelente disertación. Vamos a pasar a extenderle algunas preguntas que nos han dejado en la caja de comentarios. Leonel Leal nos indica, en el caso, por ejemplo, del Canal 9, bueno, un caso del programa de Magali Medina, la conductora tiene varias condenas por delito de difamación. Dichas condenas podrían motivar sanciones al Canal 9. Vía condena penal, artículo 195 o ley 3424. ¿Sería procedente la sanción de suspensión de operaciones de la empresa? A ver, desde el punto de vista, si estamos hablando de la 3424, esta norma sería inaplicable porque no rige para casos de delitos contra el honor, ¿no? O actos contra la intimidad personal. El único marco posible sería el del 105 del Código Penal. El 105 del Código Penal tiene como fundamento para su aplicación el defecto organizativo. Estamos hablando de una empresa de telecomunicaciones. Esta empresa tendría que tener mecanismos para prevenir actos contra el honor o actos, digamos, contra la intimidad de las personas. De hecho, varias empresas de comunicación o de comunicaciones, varias empresas periodísticas, tienen manuales, códigos de conducta, exigencias, ¿no?, para la emisión previa de noticias a fin de evitar los fake news, etc. Bueno, si una empresa de comunicaciones no tiene esto, o no tiene una mínima exigencia, podría evidentemente ser imputada en el marco del 105 del Código Penal. No solamente a la persona natural se le podría, digamos, imputar, en este caso por delito de difamación agravada, sino también a la empresa, digamos, que ha permitido, facilitado estas emisiones. Ahora, punto de discusión, tratándose de este ejemplo concreto, ¿no?, el tema de los límites entre honor y libertad de expresión, ¿no? Y allí, digamos, hay varias cosas que decir, pero la más importante es un acuerdo plenario del año 2006 de la Corte Suprema, que ha zanjado límites, ¿no? Señalando, por ejemplo, que tratándose de la información, el contexto para la evaluación es el de la veracidad, ¿no? Ese estándar de veracidad no implica veracidad en sentido estricto, o verdad, ¿no?, en sentido material, implica verosimilitud. En la medida que los periodistas tienen que hacer juicios rápidos y publicar o dar a conocer informaciones, no están sometidos a un estándar procesal como el de un juez penal, ¿no?, más allá de toda duda razonable. El tema es simplemente verosimilitud. Por ejemplo, en los medios de comunicación, esto pasa por la verificación de fuentes, ¿no? Oye, si hay un dato, tengo que verificarlo mínimo con 2 fuentes antes de lanzarlo al aire, ¿no? Y para el caso de la libertad de expresión, cuenta, como en el otro caso, temas vinculados hacia el asunto de carácter público o no, la proporcionalidad, la exclusión, digamos, de expresiones per se injuriosas. Bueno, en fin, sería algo que tendría que evaluarse ya en ese nivel. No es un tema de simplemente imputar a la persona jurídica, sino evaluar también este tema constitucional. Muy amable. Una última pregunta. ¿En qué caso práctico la persona jurídica estaría obligada a entregar información? Recuerdo que usted brindó el ejemplo de la documentación contable. ¿Habría algún otro supuesto que nos pueda brindar, por favor, doctor? Sí, sí, vamos a ver. Si la fiscalía requiere la entrega de información contable a la empresa y la empresa no la quiere entregar o la destruye, podría esto dar lugar para mí, podría esto dar lugar, digamos, a otro tipo de consecuencias, ¿no? Ya no forma parte del derecho al nemo tenetur el que la empresa se niegue a entregar información contable.
Ahora, puede ser que una empresa simplemente no la tenga, porque es una empresa informal, no tiene esa información, bueno, no hay ningún problema, no va a haber consecuencias. Pero si es una empresa que tiene esta información, se conoce que la tiene y simplemente no la quiere entregar, el juez, el fiscal, con orden judicial podría ingresar a la empresa vía un allanamiento y conseguir esta información. Y si la empresa destruye esta información que tiene que tener, es decir, la destruye, la tuvo pero la destruye, sea en soporte físico o sea en soporte virtual, la empresa podría incurrir en un caso de obstrucción a la justicia. Muy amable, doctor. Con esas preguntas hemos culminado la sesión del día de hoy. Definitivamente ha aportado en exceso a la comunidad jurídica con los conocimientos que nos puede compartir. Doctor, ¿algunas palabras que le merezca este evento? Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Yo animo a todos los alumnos, ¿no?, que están conectados con esta transmisión online, sincrónico, no sincrónico, que en verdad sigan por la ruta del estudio del derecho penal, ¿no? Les va a traer muchas satisfacciones. Estos círculos de estudios, estos talleres, son un buen semillero, ¿no? Como en el fútbol, para que los grandes jugadores empiecen a formarse y pasen más antes que después a las grandes ligas. Muchas gracias, felicitaciones, éxitos. Definitivamente, doctor, muchas gracias. Con esas palabras nos deja el doctor Dino Carlos Caro Coria. Hemos sido cerca de 200 a 240 espectadores en el día de hoy, una cantidad muy considerable. Esperemos que todos aprovechen muy bien esa información. Y de todas maneras, se les agradece a todos los asistentes por haber sido parte de este evento. Recordemos que tiene como motivo el 15º año de otorgamiento a nivel latinoamericano de doctores honoris causa a los maestros Günther Jacobs y Miguel Poleno Navarrete y el 15º aniversario de este taller de especialización en ciencias penales, quien viene difundiendo hartamente los conocimientos en derecho penal con ponentes de talla internacional y de alta autoridad como lo son el doctor Caro Coria en esta oportunidad. Los invitamos a seguirnos, los invitamos a estar pendientes de las actividades y los invitamos siempre a seguir estudiando en estas materias que son muy importantes no solo para los libros, no solo para las clases, para la sociedad en general. Con esas palabras, damos por concluido la sesión de hoy. Los esperamos más tarde a las 4 de la tarde con la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Chao, chao.